Mis amigos, un placer inmenso poder compartir con ustedes hoy y mostrarles a una figura del arte lírico cubano, que muchos se preguntarán, bueno, ¿qué ha pasado todo este tiempo con esta mujer? Y hoy vamos a compartir justamente experiencias de su trayectoria, vamos a compartir testimonios y dialogar con la soprano cubana y profesora Aide Tutier. Es un honor para mí recibirla en mis espacios de Bravo, de la televisión cubana y también de la emisora clásica de Cuba, CMBF, Radio Música Nacional. Bueno, hoy dedicamos este tiempo a usted, porque creo que lo merece. Aide Tutier, una soprano que marcó sin duda una generación. Muchos recordarán su espectacular Traviata en el Gran Teatro de La Habana, que añoramos muchísimo, por cierto, ese escenario. También Il Trovatore. Bueno, Aide Tutier hizo muchas cosas que todavía una generación muy particular amante de la ópera recuerda con mucho amor. Estoy seguro que van a sentirse agradecidos de que ustedes compartan con nosotros muchos recuerdos. Bueno, primeramente me gustaría, Aide, que habláramos de sus orígenes, porque sé que usted no es de La Habana, usted viene del oriente del país. Así es. Soy guantanamera, soy del Guaso. Y exactamente cómo se encuentra con la música allá en Guantánamo, cómo se produce ese acercamiento a la música y qué es lo que produce en usted digamos, la decisión de en algún momento decir voy a cantar. Pues muy interesante pregunta. Pues mis primeros escenarios fue la fuente del Parque Martí, que hasta la fecha todavía se mantiene. Y también todas las rampas donde pudieran tener algún parqueo, donde había una rampita. Cada vez que había algo que para mi mentalidad de niña pudiera ser un escenario, eso fue justamente ahí, en la tierra que yo nací. ¿Y su padre era músico o algo así? ¿Había músicos en la familia? No, no. Aunque mi abuela cantaba, le gustaba cantar y tenía voz de soprano. Le gustaba cantar y de manera pues amateur y mi abuelito tocaba la guitarra también, pero también de manera autodidacta, exactamente. Sí, pero no tengo recuerdo de mi abuelo tocando la guitarra, eso me lo comentaban. La que sí tengo recuerdo de que cantaba las canciones de la época, Siboney, estudiantina, entonces era mi abuelita, mi abuela paterna, Julia Esther Ferrer. Bueno, ya son una influencia de hecho. Sí, pero músicos profesionales, yo no vengo de ninguna familia que sea de músicos. ¿Y cómo se produce el acercamiento al canto? ¿Qué es lo que hace que usted le preste atención al hecho de sonar, de sacar la voz de sus cuerdas vocales y después, bueno, procurar que ese sea un camino profesional para un futuro que después se logró posteriormente? Primeramente yo estudié la carrera de piano en Santiago de Cuba. Yo nací en Guantánamo, pero mi padre trabajaba ante la Rebelde en Santiago de Cuba. ¿Quiere decir que no empezó el canto, empezó primero la música por el piano? La música, sí. Empecé el piano y luego posteriormente, y todo fue porque mis padres me llevaban a cada evento que pudiera existir. A mí me gustaba cantar, entonces a mis padres le dijeron que me llevaran a estudiar música y lo hicieron. Y seguidamente terminé en La Habana estudiando en la Madre Roldán con magníficos maestros, Alfredo Díaz Neto, Roberto Valera, una lista interminable de maestros, Félix Guerrero, Antonio Guerrero, bueno, varios, entonces su hijo, ¿no? Que fueron parte de mi formación como directora de coros, y ahí fue donde yo terminé a nivel medio de música. No terminé como pianista, pero terminé como directora de coro, y a raíz de ese acercamiento con los coros fue que vino toda esta inquietud de los grandes escenarios, por culpa de una película. ¿Qué película fue esa? Amadeus, de Milos Forman. Sí, así fue. Por culpa de esa película fue lo que me llevó a lo que fueron los grandes escenarios. Y los pequeños también, porque para mí no hay escenarios pequeños, todos son importantes. Así es. Cuando usted termina entonces la formación en dirección coral, es que decide estudiar en el Instituto Superior de Arte la carrera de especialidad de canto propiamente dicho.
Pero ya cantaba, me imagino yo. Sí, en los coros, sí, en los coros me daban los papelitos de solista y todo eso, pero sí fue a raíz de la música coral. Y entonces cuando hablamos de maestros de canto ya, aquí hay que empezar a mencionar, ya propiamente hablando del canto. Hablando del canto, pero no antes, debo mencionar a mi maestra de dirección coral, Sí, Delfina Calle Espinosa, que soy honesta, que gracias a ella me gradué. Esa es otra historia. Y gracias a ella yo pude hacer el examen de oposición en el Instituto Superior de Arte, porque ella decía que ese era mi camino. Y hasta el último momento estuvo conmigo, entonces se fue el primer eslabón a subir el examen de oposición en el Instituto Superior de Arte. Y de ahí, ya estando yo en el Instituto Superior de Arte estudiando la carrera de canto, mi primer maestro fue Ovidio González. ¡Oh! La actor y cantante. Sí, porque pues, en la vida hay que ser agradecido, y fue en el primer año nada más, y lo que él me enseñó fue muy importante porque fue el primer paso hacia lo que era una carrera grande. Seguidamente fue mi maestro Hugo Barreiro Lastre, barítono del lírico en aquel entonces, y luego pues, se convirtió en lo que fue el Teatro Lírico Nacional. Han sido mis únicos maestros. Pero yo he dicho siempre que su debut, bueno, yo creo que cualquier cantante añoraría debutar como lo hizo usted, porque Traviata es un título que todo el mundo quiere hacer en algún momento de su carrera, bueno, cuando se tiene la voz para eso, por supuesto. Y usted tuvo el privilegio de debutar a lo grande, nada más y nada menos con un título como Traviata, ser dirigida por quien fue dirigida en esa función, y en otro orden, bueno, sabíamos siempre que el escenario del Gran Teatro de La Habana tenía cierta importancia para cualquier artista de las bellas artes. De acordarme solamente ya me está dando taquicardia. De solo acordarme de ese momento ya de verdad juro que fue, bueno, ¿por dónde empiezo? Por el principio. Como quiera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo fue? ¿Cómo se propició esa ¿Cómo Traviata? se propició? Efectivamente. Sí. Sí, hay una historia detrás de esa Traviata. Si quiere, no la hace. Claro, con mucho gusto. Disfruto mucho el hacerla. Y es un poco como que volver al pasado. Recordar es volver al principio. Volver al pasado, recordar y vivir esos momentos de que yo estaba en el cuarto semestre de la carrera. En el cuarto semestre. Y como cualquier estudiante en esa época que tenía sueños, pero también era joven, pero siempre muy comprometida con mis intereses y a dónde quería llegar. Eso sí, nunca me abandonó hasta nuestros días. Compromiso. Y resulta que en un día cualquiera, no puedo recordar ese día, pero sí recuerdo el día que yo iba entrando a mi salón de clases con mi maestro Hugo Barreiro. Acababa de cambiar la dirección de la ópera en ese momento. Creo que en ese momento estaba el maestro García Porrúa, en paz descanse. Se hizo un convenio, según él me comentó, con algunos estudiantes para que tuviéramos el privilegio de aprender lo que era el trabajo real en un teatro de ópera, una gran producción como ejercicio. Y claro, en unión con la nueva dirección, que en ese momento también creo que estaba en la dirección la maestra Elena Herrera, que fue mi directora, porque fue con la maestra Elena Herrera que yo hice mi debut en la ópera, y que yo había sido elegida. Bueno, pues me eligió él, ¿no? Entre otras compañeras que también habían, ¿no? Que estaban en los proyectos. Y sí, salieron varios, no solamente fue la Traviata. Estuvo también la Bohème con Katia Selvas, o también, pero fue posteriormente. El problema es que yo fui la primera.
también con Gabriel Ivanova, payaso, o sea, se hizo después, pero yo fui la primera, y ahí el detalle. Y bueno, yo dije, ok, está bien, vamos a aprender la Traviata. Y sí, empecé a buscar la partitura, en aquel entonces los cassettes. Sí, el proceso era otro, no es como estos tiempos que hay cierta facilidad en las nuevas tecnologías. Era partitura en mano, piano delante, toca melodía y escucha, toca sin imitar, respetando ahí lo que estaba escrito, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí fue el proceso. ¿Qué edad tenía cuando hizo ese debut de 22 años. 22 años tenía. Y la maestra Elena Herrera, cuyo nombre fue la que dirigió esa función, bien, que es una de las directoras siempre a tener en cuenta cuando se habla de grandes directores que dirigieron ópera en nuestro país. Gracias que ella confió en mí y en todos los maestros que me apoyaron. Otros nombres solistas que la acompañaron en ese debut, por ejemplo el tenor protagonista, el barítono, ¿se recuerda quién era? El barítono era mi maestro. Bueno, es Hugo Barreiro. Sí. Trabajé el tenor en los ensayos con Alberto Palanca. En paz descanse, también estaba Travieso. Nosotros vamos a hacer una pausa acá y después seguimos conversando, porque además tenemos el privilegio de contar también con su testimonio, no solamente que usted me va dejando acá en la conversación, sino las grabaciones, que son muy importantes porque esa memoria no la borra nadie, y esas grandes funciones que hizo la maestra las vamos a compartir aquí hoy en la emisora clásica de Cuba también, porque tenemos esos registros para que usted los escuche y las recuerde una vez más. También estaba conmigo en esa época y actualmente se mantiene activo Bernardo Lichilín. Oh, sí, Lichilín es uno de los artistas que todavía continúan en Cuba. Además de ser también es una muy gusto mencionar. Siempre ha estado no solamente pendiente de mí, sino también de mi familia. Cosa que le agradezco mucho. Bueno, vamos a hacer una pausa, después seguimos conversando, una exclusiva hoy, mis amigos, con la soprano y maestra cubana Aida Tutera.